Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quería predicar hoy Gálatas 1, versículo 23, hermanos, que dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, vamos a tener una palabra de oración para entender esta gloriosa verdad que Pablo está diciendo aquí. Padre Celestial, te pedimos que tú, Señor, nos ilumines, Señor, nos ayudes a entender esto y oramos con fe. Sí lo vas a hacer, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lo que Pablo estaba diciendo aquí, contexto anterior, era que él se fue directamente a las zonas gentiles allá, un poco más arriba de Israel, las zonas de Siria y Cilicia, y luego dice que no ni era conocido de vista por las iglesias de Judeas que estaban ahí más en Israel. Ya les dije en la clase anterior que lo dijo eso por varios motivos, pero principalmente para decir que él no dependía de algo ya formado, de los apóstoles. Él no dependía de ellos, sino que él dependía de Dios, del Evangelio mismo que le cambió y que le reveló cuál era su misión. Su misión era predicar a los gentiles, y eso era lo que fue a hacer. No estuvo muchos días en Jerusalén, dijo solo 15 días, y luego se fue para la zona de Cilicia, y luego hace un contraste. Y era ni conocido de vista por las iglesias de Judea. Pero ahora, hermanos, él quiere añadir algo más, hermanos. El versículo dice, solamente, como que capaz que se le vino a la mente, pero las iglesias de Judea, ellos pasa algo con ellos, miren lo que le pasaba con ellos. Y lo dice también por un motivo. Dice, solamente oían decir, y ahí va a decir lo que ellos oían. ¿Y qué era el motivo de por qué añade esto, hermanos? Vamos a ver. Pero antes le quiero hacer un resumencito de cómo estaba pensando Pablo, si él nos estuviera hablando a nosotros para explicarnos. Es como que Pablo diría, ellos, los de las iglesias de Judea, que estaban en Israel, ellos no me vieron a mí, pues mi misión no era para yo estar allí en carne y hueso y verlos. Mi misión no era para estar allí, sino mi misión era para ir a los de allá, Siria y Cilicia, zonas gentiles. Pero aunque no me vieron, aquí estoy añadiendo algo, nos está diciendo Pablo, pero aunque no me vieron ellos, ¿saben qué? Ellos escuchaban de mí. Es el resumen. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué quiere hablar algo de estos hermanos acerca de lo que escuchaban? Pero vamos a ver entonces qué era lo que escuchaban. Y sigue diciendo, ellos decían, los de Judea, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esto era lo que ellos estaban diciendo, pues entre ellos oían lo que otros de ellos mismos decían. Pues a veces suponen algunos comentaristas que, por ejemplo, cuando era el día de la Pascua, o no sé si todavía hacían eso, pero cuando querían reunirse con los apóstoles, todos iban a Jerusalén, y allí en Jerusalén los apóstoles tal vez les contaban a estas personas de el gran cambio que tuvo Pablo en su vida, de tal manera que ahora sirve a Dios. Entonces ellos volvían a sus ciudades, ahí en Jerusalén, en Israel, y ahí decían a los otros. Entonces los otros oían decir de ellos. Y así se pasaba el rumor. Y Pablo dice de esto, de él, que así se escuchaba lo que Pablo hacía. Pero ¿por qué añade y por qué dice esto? Porque así refleja en primer lugar la creencia de estos hermanos allí, que estaban
en Israel, que eran iglesias en Cristo, como dice el versículo anterior. Entonces, ellos escuchaban esto y ellos decían, wow, es cierto, sí, cómo cambió Pablo, ese que nos perseguía antes, ahora cambió y predica la fe esta. Y entonces Pablo dice esto, hermano, porque así refleja cuál era la creencia de ellos. Ellos creían lo mismo que creía Pablo, hermanos. Ellos creían la fe que les hizo cambiar al apóstol Pablo, el evangelio que le hizo cambiar al apóstol Pablo, para predicar ahora el evangelio, hermanos. Ellos creían lo mismo que el apóstol Pablo. Entonces, en segundo lugar, Pablo dice esto para así demostrarles a los hermanos de Galacia que estos hermanos de Judea, que aunque ni le vieron, ellos sí entendían cuál era la misión de Dios dada para Pablo, y ellos entendían también cuál era el correcto evangelio. Sin embargo, los de Galacia no. Y Pablo como que dice, estos están viviendo conforme al evangelio porque me aceptan a mí, y aceptan mi misión de predicar el correcto evangelio a los gentiles. Pero ustedes, que inclusive me vieron, ¿cómo no aceptan el evangelio que yo predico y a los que predico a los gentiles? ¿Cómo no aceptan que soy un apóstol enviado? Estos sí me aceptaron. Estos creyeron que el evangelio me cambió tanto que de pasar a perseguirles, pasé a predicar la fe que antes él asolaba, hermanos. Y así como que le dice esto a los de Galacia, para que ellos entiendan que es ilógico el pensamiento de ellos, hermanos. Y entonces, ¿qué les estaba cegando a estos hermanos de Galacia? Hermano, ¿qué les estaba? Era la confianza propia, la confianza en ellos mismos, que ellos, por seguir la ley, así podrían vivir la vida cristiana. El evangelio decían sí es por la fe, pero tengo que yo añadir mi esfuerzo personal para recién así yo poder vivir la vida cristiana. Y eso es dar lugar a un poder autosuficiente y no al poder del evangelio que le hizo cambiar a Pablo, hermano. Y que los de la iglesia de Judea, las iglesias que estaban en Judea, hermanos, creían en este evangelio que podía cambiar a una persona y hacerla vivir, hermano. Sin embargo, estos de Galacia no. Y así se denota que ellos sustituyeron la eficacia del evangelio, sustituyeron el poder del evangelio. ¿Por qué? Por pensamientos humanos. Ellos creían que todo tenía que pasar de acuerdo a lo que estaba establecido según ellos. Y además inventaban excusas para decir que él no predicaba el correcto evangelio de la gracia, para decir que Pablo no predicaba el correcto evangelio. Inventaban excusas también para decir que él no era un verdadero apóstol porque no estaba de acuerdo a sus pensamientos humanos, como que tenían que sí o sí hacerse judío primero, porque la Biblia deja muy claro que de Israel sale la iglesia, que no sé qué, que tiene que salir de los apóstoles, bien, y ellos hacían todo por pensamientos humanos, hermanos, porque fueron contagiados por los judaizantes. Ellos creían que por seguir la ley, así uno se perfeccionaría y así uno tendría la seguridad de ser acepto delante de Dios. Pero hermanos, la seguridad se encuentra en el evangelio que hace cambiar a una persona. Y esto era lo que los de la iglesia de Judea creyeron, pero estos de Galacia no estaban creyendo. Como que Pablo les dice, estos que ni me vieron creían la fe, pues es la fe
que salva, es la fe que convierte, es la fe que le hace estar firme en las cosas de Dios. Estos creyeron, pues tenemos un mismo espíritu y están de acuerdo el Evangelio. Pero ustedes me vieron encima, prácticamente le estaba diciendo esto, ¿cómo es que no viven de acuerdo a lo que dicen creer? Yo no estoy diciendo que los de Galacia eran incrédulos, solamente estoy diciendo que ellos empezaron a querer perfeccionarse por seguir la ley, por confiar en ellos mismos y no confiar en el poder eficaz del Evangelio, que realmente hace cambiar una vida, hermano. Ellos sustituyeron al Evangelio. Pero, hermanos, ¿por qué iban a sustituir este Evangelio si es lo más glorioso? Es lo que le puede hacer vivir la vida cristiana, hermano. ¿Por qué si este Evangelio es un Evangelio que te hace vivir en poder, que te hace vencer al mal cada día? ¿Por qué sustituyeron? Pues estaban dando lugar a la carne, hermano. Estaban siendo engañados por sus propios méritos, hermanos. Y más que engañado, estaban ignorando la maravillosa gracia, la maravillosa bondad de Dios para ellos. Estaban viviendo como los judaizantes, hermanos. Ahora les traigo una ilustración, hermanos. Yo había una vez comenzado una predicación con una ilustración que saqué de un programa donde una mujer que era detective practicaba golpes específicos para, noquear al adversario, por ejemplo, y para ser eficaz. Esta detective era una mujer que necesitaba esos golpes necesarios porque se podría enfrentar a hombres más fuertes. Y esta siempre, todos los días, practicaba así. Y de tal manera que vino una circunstancia, vino unos que le querían pegar y ella se defendió bien. Hermano, así nosotros también, hermano, tenemos que entender, hermano, que la gracia es la herramienta, es la técnica más eficaz para vencer a nuestra carne, a nuestro ser que quiere hacer las cosas por su propia fuerza, como los de Galacia. Nosotros tenemos que entender el Evangelio, que es el poder eficaz para hacernos vivir una vida en abundancia. Y esto, podríamos decirle, es el truco de cómo vencer al mal, cómo vencer al pecado, cómo vencer a la tentación, cómo vencer a los problemas, hermanos. No radica en nosotros mismos, hermanos. Radica en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Tenemos que ser expertos en la gracia de Dios, hermanos. Esa es la mejor técnica. Yo les había comentado en una predicación y había introducido con esta ilustración, hermanos. Ahora le cuento algo parecido. También una ilustración parecida así. Yo cuando iba a la escuela allá en Rivera, tenía un compañero que practicaba karate, cursaba karate. Y hablábamos con él en el recreo y él me decía que aprendí esto hoy, y él tenía, no sé, el cinturón amarillo, creo que es, no sé. Y yo era incrédulo en esa época y le mentía, sí, yo también sé karate, no sé qué, le decía solo para charlar. Y bueno, y entonces él me dijo, ¿sabes cómo matar a una persona? A mí me enseñaron, con un golpe, me dijo. Yo, mira, ¿cómo? No, eso no sé, le dije. Y entonces él me dijo, vos saltás así con las dos patas, ¡pum!, le pegás acá en el corazón. Ese es el golpe mortal, me dice. Y yo, como creyendo, así, ¿viste? Es el golpe mortal. Bueno, no sé, si le pega con una tremenda fuerza puede ser. Pero lo que yo quiero decirles es, hermano, que el Evangelio, la gracia de Dios, entendida correctamente, es tan poderosa, hermano, para vos dar un golpe mortal, cualquier cosa, hermano, que te haga vivir autoconfiante.
el Evangelio es la mejor técnica para vencer todo y andar victoriosos, hermanos, fortalecidos en el poder de su fuerza. Es entender, hermano, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hermano, es entender que el Evangelio es de gracia, que el poder para vivir la vida cristiana es de gracia, hermano. Y ahora quiero ir un poco más allá para hacerte entender de una forma más eficaz. Es tener fe, hermano, en lo que Dios preparó para vos, en esa técnica, tener fe. Esa es la técnica, digamos, tener fe. Y la fe, como estaba diciendo en predicaciones anteriores, no es tratar de pensar, yo tengo que creer así, no es apropiarse con un hecho. Es como estaba diciendo, respirar, vos sabés, y esa es la técnica, porque van a haber problemas, van a haber circunstancias donde vos vas a decir, ¿tengo fe o no tengo fe? Eso tenés que pasar, vos tenés que siempre estar en la base sujeta, sí tengo fe. Los problemas y eso no importa, yo creo en la suficiencia del poder del Evangelio y por eso no confío en mí, aunque esté con problemas. Desde esa base no podés salir, hermanos. Vos tenés que tener esa mente, esa técnica de entender lo que es la gracia para contigo. Eso es el Evangelio, no mira tu condición. El Evangelio es algo autosuficiente, hermano. Y con eso vos podés vencer y ser más que vencedor, pues ya sos en Cristo Jesús, hermano. Y todo tenés que hacer en la vida cristiana, no por tus propias fuerzas, sino depositando todas las cargas en el Evangelio, hermano. Depositando todos tus esfuerzos que tenés que hacer en la vida cristiana, todas tus obras, depositando en la gran capacidad de Cristo, hermanos, en la gracia de Dios. Porque así vos vas a dejarle a Dios que Él lleve la carga de todo y no vos. Él es el que quiere, venid a mí que estáis cansados y yo os haré descansar. Estaba diciendo a la gente, hermano, Cristo es el que nos hace descansar y no podremos nosotros descansar bien si nosotros somos los últimos responsables en hacer algo, hermanos. No, hermano, tenemos que ser eficaces, tenemos que entregar y todo a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Con la fe de que Dios dio un plan perfecto, que de gracia Él nos da la fuerza para hacer las cosas. Eso es descansar, eso es entregar todo a Dios, descansar en su obra. Es estar en esa base, estar allí, hermano. De ahí parte todo. Y esto era lo simple que no entendían los hermanos de Galacia, hermano. No creían en el poder, en la eficacia de ese golpe mortal, hermano. Por eso lo que yo quiero que vos te vayas entendiendo hoy es que vos tenés a tu alcance este gran golpe eficaz, este gran poder eficaz. Tú tienes al alcance, hermano. Esto yo no quiero hacer algo mal interpretado bíblicamente. No quiero decir, como David fue eficaz y con una piedra le acertó en la cabeza, vos también podés serlo. No quiero hacer eso. Eso no dice así, exactamente no se aplica así en nuestra vida, hermano. Sino yo te traigo como una ilustración. Así como David, con un golpe, no fue para fue para allá, sino que fue un golpe tan eficaz que le pegó acá y cayó, hermano. Nosotros con el Evangelio de la Gracia, sigo aclarando, no es lo que dice ese pasaje de ahí en 2 Samuel. Yo estoy haciendo un ejemplo, una ilustración que yo saco de allí nomás. Así también nosotros tenemos que ser eficaces, hermano. Con un golpe eficaz, ¡pum!, matar a Goliat, hermano. Matar las adversidades, hermano. Y eso se lo va a hacer confiando en la gracia súper poderosa de Dios. Y esto es regocijante. Es así que podemos depositar nuestras cargas y llevar nuestras cargas a Jesús. De otra manera serían obras. De otra manera no podríamos, hermano. Seríamos los hacedores de obras autosuficientes, hermano. Es solamente con el poder de Dios, hermano. Es cuando tenemos fe en la obra de Cristo. Es allí, hermano, que podemos vencer. Pues el Espíritu viene y nos da la fuerza para hacer todas las cosas en la vida cristiana. Y esto no entendían los hermanos de Galacia.
Ellos sustituían el espíritu por la carne, hermanos. La confianza en sí mismo, eso es carne por naturaleza, hermano. Pero tú tienes al alcance el poder de Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué debes considerar esto, hermano? Porque esto es lo más importante para vivir la vida cristiana, hermano. Si estás opacado en tu vida por problemas o por cosas, hermanos, no tenés que depositar las cargas en ti mismo, sino que siempre debes estar sobre la base de confiar y tener apuntalado en tu corazón a Cristo, hermano, al Evangelio poderoso de Dios, y así ser el mejor karateca, haciendo un chiste, hermano, y pegar así a los problemas, un tremendo golpe mortal, hermano, en Cristo, hermanos. Tú tienes toda la fuerza del mundo, hermano. O si no, hermanos, si vas a ser con los de Galacia, y estos estaban ignorando a Pablo. Estos estaban siendo superados por hermanos que ni le vieron a Pablo, solo escuchaban. Esto me hace pensar ahora que tal vez, no sé, en la iglesia de Sujel Michelén, allí hay muchos hermanos que le escuchan, pero no se apropian de las enseñanzas de la gracia. Y sin embargo otros, por ejemplo acá en Uruguay, escuchan los hermanos, escuchan la prédica de Sujel Michelén y son realmente beneficiados espiritualmente. Era así como lo que estaba pasando en esa época. A Pablo le escucharon hablar de él, pero se apropiaron de eso. Bueno, y estos de Galacia que estuvieron un día con Pablo, y ahí, hermanos, esto es importante, como les estaba diciendo, no dejarse llevar por la confianza personal, o si no vas a vivir de una manera tan mala que ni te apropias de los mensajes, ni te apropias de la gracia de Dios, y te va a llevar a vivir de una manera miserable, hermanos. Esto es lo que le estaba pasando a los de Galacia, viviendo en el poder de su fuerza, propia fuerza de ellos, y no del espíritu, hermano. Y esto era porque querían seguir la ley por sus propias fuerzas. Traigo otra ilustración. Hace poco, hace unos meses, tomé un taxi y empecé a hablar con el taxista, y el taxista dijo que Larrañaga, que era un ministro, creo que no sé si era de la droga, un ministro ahí de acá de Uruguay, dice que, bueno, hace poco él murió Larrañaga, ¿no? Murió de un paro cardíaco. Y dicen que Larrañaga, él dijo, el taxista dijo que Larrañaga había recibido una amenaza de traficantes de drogas, como diciéndole a los traficantes, no hagas esto porque te vamos a matar. Entonces, según dice el taxista, muy posiblemente después de esa amenaza, bueno, él creía, el taxista, ¿no?, que después de esa amenaza empezó a entrar en un declive emocional Larrañaga. ¿Por qué? Porque le tenían amenazado. Y ese problema externo dice que le llevó a una situación tal, ¡pum!, murió, paro cardíaco. Eso pasa, hermano. Hay muchos que entran en un problema. Escuché de un doctor allá en Montevideo que iba a la iglesia, que dijo que entró en un problema así de preocupación, y dice que si por estudiar algo y se afanaba estudiando, y dice que luego entró en una preocupación y ¡pum!, murió, porque el organismo no le hace bien el afán y la preocupación. Y bueno, dicen que este taxista dijo que esto pasó con Larrañaga y ¡pum!, murió. Y esto suele pasar, hermano, es así. He escuchado a otros también decir que luego entran en ese problema y se van. Dijo, sí, se van. Es así, hermano. Uno que no está firme en Cristo no va a depositar sus problemas en Cristo y va a cargar todo él, y eso le va a aplastar, hermano. Por eso es importante fortalecernos. Por algo dice que hay que fortalecerse en el poder de su fuerza. Nosotros no tenemos lucha encima contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, hermanos. Y bueno, ahora sí, para terminar, les concluyo con la causa principal del problema de los Galacia, que no le estaban haciendo vivir la vida cristiana. Era la confianza en ellos mismos. Y le hago una ilustración para que tú te apropies del poder, de su fuerza, del golpe eficaz, la fe, la técnica que te hace apropiarse todo el momento. Y la ilustración es esta. Yo estaba caminando por allá, por el parque de Montevideo, que ahora voy a ir,
para recibir, bueno, para hacer la graduación, ahí donde me festejan que me gradué. Ya me había graduado el año pasado, pero como hubo pandemia, no pudo haber ese festejo donde viene más gente. Pero ahora sí voy a ir. Bueno, la cuestión es que estaba caminando ahí por Montevideo del Parque y me frené en un lugar para escribir ilustraciones, ¿no? Y miré hacia al lado, estaba en un monumento de la Copa ahí. Al frente está el Estadio Centenario, pero había un monumento de la Copa y alrededor de ese monumento había cadenas gruesas así de barco, ¿viste? Y yo mirando así, cadenas, yo dije, la cadena de la ley, algo así. Ahí se me vino directo eso. Entonces, luego escribí que hay personas cristianas que son encarceladas por esas cadenas. Es como que el diablo agarra esas cadenas y lo empieza a jugar con ellos, empieza a enrollar a esos hermanos. Y esto era lo que estaba pasando con los hermanos de Galacia. Estaban siendo enrollados con esas tremendas cadenas así por los judaizantes, que a la vez eran instrumentos de las potestades enemigas, hermanos. Pero los cristianos tienen que romper con esa ligadura, con la técnica eficaz, hermanos, de la gracia de Dios. Y esas cadenas, como está diciendo, es la ley, es querer seguir la ley por sus propias fuerzas. No es la ley en sí, sino es querer seguir la ley esa por sus propias fuerzas, hermano. Es algo que te encarcela, porque el poder del pecado es la ley, dice otro pasaje. El poder es la ley que te muestra que por tus propias fuerzas nunca vas a ser perfecto. Y los de Galacia estaban queriendo ser perfectos por seguir la ley.